Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Perdón la demora, ahí estábamos con una complicación técnica, tratando de solucionarla, así que ya estamos solucionados, así que si me dan unos minutitos que le damos tiempo que vaya entrando el resto de la gente que sea inscripto, y en breve estamos largando unos minutitos. Gracias. Se escucha bien, ¿no? Háganme así, ¿se escucha bien? Bárbaro, gracias. Hola, Kiko. Un minutito, ya estamos con ustedes, gracias. Hola a todos.
Avanzan las patrullas a lo lejos, adelante. Avanzan las patrullas a lo lejos, adelante. Avanzan las patrullas a lo lejos, adelante. Avanzan las patrullas, el toque del tambor. Juntos escalemos la montaña altiva, juntos escalemos el Picacho azul. Con orejas solo sobre nuestra frente, giran maquetosas sobre el cielo azul. Oh, giran y giran sobre el cielo azul. Las carpas se divisan a lo lejos, adelante. Las carpas se divisan a lo lejos, adelante. Las carpas se divisan a lo lejos, adelante. Las carpas se divisan por el sol. Juntos escalemos la montaña altiva, juntos escalemos el Picacho azul. Con orejas solo sobre nuestra frente, giran marcadosas sobre el cielo azul. Oh, giran y giran sobre el cielo azul. Campamento a lo lejos, adelante. Se descubre campamento a lo lejos, adelante. Se descubre campamento a lo lejos, adelante. Se descubre campamento por el humo del oro. Juntos escalemos la montaña altiva, juntos escalemos el Picacho azul. Con orejas solo sobre nuestra frente, giran maquetosas sobre el cielo azul. Oh, giran y giran. Cielo azul. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente, bienvenidos. Bueno, algunas caras conocidas, otras caras nuevas. Para quien no me conoce, lo de rutina, para quien ya me ha escuchado, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Ariel Chávez, me dicen Momacho. No voy a aclarar de Córdoba porque creo que no haría falta. Y les cuento que desde hace unos meses soy el director de actividades seguras y apoyo en emergencias, lo que antiguamente era
la Dirección Nacional de Emergencias y Servicios, que este año cambió de nombre, y de alguna manera también un poco la mirada, ¿no? Y esto de la mirada tiene que ver con entender, identificar y asimilar la seguridad en las actividades Scouts desde un punto de vista integral. ¿Qué quiere decir esto? Mirarlo inicialmente como desde el aspecto físico, psicológico, emocional, y un respeto a los derechos, fundamentalmente del niño, pero de todos, ¿no? En particular, y de género en esta nueva realidad que nos toca también vivir socialmente. Así que desde esta área y con el acompañamiento del equipo nacional, bueno, veo algunos integrantes del equipo participando, hay Kiko, Charlie, y algún otro que no sé si no lo tengo visible. Venimos desarrollando este ciclo de charlas, temáticas seguras, que tiene que ver con diferentes tipos de temáticas, pero que hacen en la cuestión de seguridad desde esta perspectiva, ¿no? Y en torno a eso, veníamos trabajando con diferentes temáticas, les contaba a lo largo de este mes, estamos en el quinto encuentro, y en el caso hoy particularmente, y según las propuestas que han ido surgiendo en torno a qué tipo de temas podríamos tratar, surge esto del riesgo volcánico en la Argentina. Para eso hemos invitado a un especialista profesional en el tema, que paso a comentarles quién es. Se llama Miriam Gabriela Viqueira, ¿sí? Es licenciada y profesora de Ciencias Geológicas en la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Planificación y Gestión de Riesgo Naturales en la Universidad de Alicante, en España también. Así que, bueno, Miriam, si estás por ahí y querés ir tomando la posta, yo me quedo atento. Simplemente lo último que les comento, en breve le voy a estar pasando un link por el chat para tomar asistencia de los presentes, que desde ya les agradezco como siempre su participación y que se tomen el tiempo de participar en estas charlas. Muchas gracias. Miriam, si estás por ahí, ¿estás lista? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? No ¿Cómo estoy estás, segura Miriam? Buenas tardes. si ¿ustedes están escuchando bien? Te escuchamos bien, no te vemos, pero te escuchamos. Ah, porque creo que estoy conectada 2 veces. Entonces escucho con eco. Ah, No sé qué te vas a dice. tener que silenciar uno. Uno va a tener que silenciar. Claro, Sí, está 2 veces. Con el usuario Waru estás con cámara y audio. claro. Sí. Y si Ese es el único que silencias veo. Miriam, A ver, un no. segundito y empiezo. Bueno, está habilitado para compartir cámara y pantalla ahí si necesitas. Bueno, sí, ahí lo veo. Ahí estás con el de Miriam. Ahí estoy. Bien. Lo que pasa es que ahora no sé dónde están ustedes. Ah, acá están. Listo. Perfecto. Perdón. Lo que sí estás Ahí sin está. cámara, ¿no? Estás con audio, pero sin cámara. Sí, ahí habilito. Bien. Ahí está, perfecto. Bueno, compartí en pantalla. Ahí está, ahí se ve. Muy bien. Ahí, muy bien. Ahí está la presentación. ¿Querés darle el botoncito ocultar ahí abajo? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí estamos con el título, Riesgo volcánico en Argentina, situación actual y perspectivas.
La idea es empezar un poco, muy básicamente, pero bastante, con la cuestión más física de dónde están los volcanes, por qué hay volcanes, en qué situación, algo bastante cortito, pero para que tengan idea o noción de qué es y dónde están específicamente en general, a nivel global, en particular en Argentina. Luego vamos a entrar en la parte de la amenaza volcánica, la vulnerabilidad y exposición, que son partes del riesgo, y luego nos vamos a adentrar en el riesgo y la gestión del riesgo, y particularmente hacia el final en el riesgo volcánico en Argentina, que es lo que está sucediendo en términos a nivel estatal, y algunas conclusiones, si es que se llaman conclusiones, digamos, un resumen de final. Y luego va a haber espacio para las consultas, que pueden escribirlas en el chat también, me imagino, y si no, bueno, me las preguntan en vivo al final. Estos dos modelos que ven acá seguramente lo habrán visto alguna vez en el secundario, o en algún curso, o donde sea, quizá, pero alguna vez en su vida seguramente lo habrán visto. Este es dos modelos diferentes del interior de la Tierra, donde lo que se intenta representar es, como si fuera esta Tierra que ven acá, yo voy señalando con el puntero, partida al medio, y esto sería como una porción de esa Tierra. Entonces vemos desde la superficie hasta el núcleo. Esto lo muestro porque me parece importante resaltar que muchas veces se piensa que la lava, o que el magma, o que cuando se piensa en esto de los volcanes, que es algo que sale del interior de la Tierra, sí, pero no del núcleo de la Tierra. ¿Sí? Porque a veces se confunde el interior con el núcleo. El núcleo está, como ven, esto es el radio de la Tierra, esto que está acá son kilómetros, está a 6.371 kilómetros de profundidad, mientras que nosotros y los volcanes y toda la parte superficial son apenas 40 kilómetros de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces hay una diferencia abismal, no viene nada del núcleo de la Tierra, sino que estamos siempre bastante en la superficie. No sobre, pero lo que viene es de cerquita de la superficie. En estos dos modelos lo que vemos son distintas formas de ver la Tierra. Lo puedo ver químicamente, entonces tendría que ver este modelo, si voy viendo cómo está compuesta la Tierra desde el núcleo hacia la superficie, y de este otro lado veo cómo se comportan esos componentes a nivel mecánico, es decir, si es un sólido, si es un líquido, o si es un fluido, digamos, si fluye o no fluye, si está en estado plástico. Bueno, eso es importante porque de ahí que después aparece la formación de volcanes y ese tipo de cosas. Lo único que vamos a ver de todo esto, digamos, en particular, es que esta parte superficial, o estas dos partes superficiales, se llaman astenósfera y litósfera. ¿Sí? Que son, la litósfera es lo que más nos importa, que son los 40 kilómetros más superficiales de la Tierra. Cualquier cosa, si me avisan, si se pierden o algo, no hay problema, o después volvemos en el momento de las preguntas a algún punto, pero si están muy perdidos, bueno, es sencillo igual, pero por las dudas aclaro que me pueden consultar. Entonces, litósfera y astenósfera, esos son los dos puntos que van a estar, digamos, dando vueltas alrededor de los volcanes para su formación y bueno, para ver más o menos cómo es el mecanismo. Les paso a contar los diferentes ambientes geológicos y tectónicos donde se genera este vulcanismo. Tienen que ver con la teoría de la tectónica de placas, si alguna vez escucharon sobre eso. La litósfera, esta parte superficial que vimos, según la teoría de la tectónica de placas, está dividida justamente en placas que se mueven una respecto de la otra. Entonces, acá se verían placas, pero no está, este no es el gráfico de las placas. Lo que estamos viendo es un corte de la Tierra también transversal, de alguna partecita de la Tierra, donde se están representando distintas formas en que se da el vulcanismo. Está como todo junto para que podamos verlo, no es que es así. Lo importante de esto es que en esas uniones de las placas
puede haber uniones que se llaman divergentes, o sea que una va para un lado y la otra va para el otro, o convergentes, que a veces se dice también que chocan, ¿no? Porque van en la misma dirección. Entonces, vulcanismo podemos tener donde las placas se separan, que sería esta parte donde dice dorsal. Estas dorsales están en los centros de los océanos de la Tierra, y desde ahí surge, desde la astenósfera, la corteza oceánica, ¿sí? Se está generando todo el tiempo corteza oceánica que se va hacia los costados. Otro lugar donde tenemos placas divergentes o bordes divergentes es en las zonas de rift. Esto se da en el oeste o noroeste de África. Así que dentro del continente se abren las placas, se separan y empieza a surgir un poco del magma en forma de lava. Digamos que cambia el nombre nada más. Magma y lava serían lo mismo. Lava se le dice cuando está en la superficie y magma en el interior de la Tierra. Entonces en estos lugares también tenemos vulcanismo activo de distinta forma a la que se da en los Andes, pero existe. Existe también en las dorsales, existe en zonas donde empieza a haber bordes convergentes, es decir, que las placas van hacia el mismo lugar, dos placas distintas chocan, en el sentido que van en la misma dirección, en direcciones contrarias, y generan, por ejemplo, arcos de islas, como sería la zona de Japón, Indonesia, donde tenemos muchos volcanes, y donde tenemos lo que se llama subducción. Esto es cuando una de las dos placas se mete por debajo de la otra, porque al ir en la misma en direcciones contrarias chocan, y entonces una sí o sí tiene que irse por abajo de la otra, ¿sí? o para arriba, o algo tiene que pasar. En este caso, la más densa, suele ir hacia abajo, y la otra queda ahí, generándose estos arcos de islas. En este ir hacia abajo de la placa, hacia el interior de la Tierra, esta misma placa genera fricción con la otra, digamos. Estas son cosas muy grandes, ¿no? Nos estamos imaginando cuestiones de kilómetros de espesor, y lentas, pero no tanto. Esto se va metiendo, y lo que genera esa fricción es la fusión parcial que se ve acá en este grafiquito. Yo voy mirando también. Este grafiquito que tiene como unos globitos rojos. Esta es la fusión parcial de esa roca, y genera lo que se llaman cámaras magmáticas. Esa fusión lo que hace es derretir la roca y generar que haya otra densidad, una densidad más baja, y entonces se generan como burbujas, y esas burbujas ascienden hacia la superficie por diferencia de densidades, hasta que llegan a un punto donde se llama cámara magmática, que genera luego, que vamos a ver más adelante, los edificios volcánicos. Eso que sucede en esta zona de islas de arcos, sucede también en la parte de choque de placas continentales con oceánicas. ¿Qué es lo que pasa en el borde oeste de Chile, ¿no? Y en Argentina, digamos, tenemos como manifestación los volcanes. Lo que sucede es que nosotros estamos sobre una placa continental que tiene una densidad menor que las placas oceánicas, y entonces cuando chocan estas dos placas, lo que sucede es que la oceánica se hunde debajo de la continental, genera la fusión parcial, que es esto mismo que decíamos de este lado, pero con otro estilo de volcanes, otra forma de manifestación en la Tierra. Esta fusión parcial hace que asciendan los líquidos magmáticos y se estanquen en algún lugar por razones de gravedad, de composición, de presiones, muchas cosas, y generan las cadenas montañosas de volcanes como los Andes, ¿sí? Eso es como una explicación muy rápida de dónde o por qué se generan los volcanes en la zona. Este caso sería nuestra zona argentina, digamos, por qué se forman esos volcanes acá.
¿Dónde se encuentran los volcanes en el mundo en general? Este es el mapita, donde cada puntito rojo es un volcán. Este es el que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. Y después esta es la zona del Rift, que les decía, una zona que es así, divergente, de un contacto de placas divergente. Sería esta parte. Y esta es la zona de los Andes, esta es la zona de las islas oceánicas, arcos oceánicos, perdón. Y tenemos puntos especiales que, como Hawái, ¿sí? En ese caso es otra cosa, es lo que se llama puntos calientes, que se dan en la zona interna de una placa, y es algo un poco más complicado, pero es otro estilo de volcanes que también se puede dar. Entonces, este es como el mapa global de dónde están ubicados todos los volcanes, que en estas zonas también se dan terremotos importantes, justamente por este movimiento de las placas. En este esquema que sigue acá, lo que vemos es como si hiciéramos un zoom en un volcán en particular, o una zona en particular. Esto simula la zona de subducción, donde la placa de Nazca, que es la placa oceánica, se mete por debajo de la placa sudamericana, que es la placa continental, genera la fusión parcial, y nos vamos más hacia un zoom al esquema de la derecha, genera estas cámaras magmáticas que les digo, y por diferencia de presión se genera una chimenea, y luego empiezan las erupciones en algún momento de la historia de ese volcán. En este gráfico también se ven otros tipos de eventos que suceden cuando hay una erupción, o que potencialmente podrían suceder. Después los vamos a ver más en detalle, así que solamente lo dejo ahí. Pero principalmente es importante ver, esto es un esquema obviamente muy simplificado de la realidad, pero que existe una zona debajo del volcán que se llama cámara magmática, y desde ahí asciende lo que después se transforma en lava al salir a la superficie, que es roca fundida. En particular quería decirles o contarles qué es un volcán activo, porque es importante. A veces nosotros estamos en zonas donde sabemos que hay un volcán, pero como no hay actividad hace un tiempo, la gente no sabe, entonces, bueno, pensamos que está inactivo, dormido. La cuestión no es tan sencilla, sino que cuando un volcán muestra actividad eruptiva, o registra erupciones, o signos de actividad geotermal, fumarolas, geyser, sismos, o deformación, es un volcán activo. Y esa deformación puede ser, todos estos eventos pueden haber pasado hasta 10.000 años atrás. Si pasaron en este periodo, se considera que es activo, ¿sí? Después hay distintos niveles de actividad, obviamente, los que están en actividad todo el tiempo, los que la tienen de vez en cuando, los que la tienen o que nunca vimos esa actividad, y potencialmente podría ocurrir en cualquier momento. Luego quería contarles que alrededor del mundo hay unas 60 erupciones, o más, hay volcanes que están en erupción todo el tiempo, ¿no? Pero de bajo índice de explosividad, pero como tiene poca dispersión de los productos, no es llamativo, entonces nadie se entera, digamos, salvo que uno esté viviendo al lado. Pero hay actividad constante volcánica en todo el mundo. Luego pasamos a los tipos de volcanes. Esto es importante, no para que sepan todos los tipos de volcanes, es simplemente como para dar un pantallazo y una idea de qué es lo que tenemos acá en Argentina y por qué son peligrosos, digamos, de alguna manera, los volcanes. Los tipos de volcanes, la forma, digamos, del tipo de volcán depende del tipo de magma, ¿sí? Porque no todos los magmas, no todas las rocas son iguales, como saben. Entonces, al fundirse una roca, depende de qué tipo de roca se fundió y en qué lugar, o si es corteza continental y oceánica, si es corteza oceánica solamente, bueno, depende del lugar, el tipo de magma, y entonces ese tipo de magma va a tener una composición diferente. Esa composición lo que hace es que sea más viscoso o menos viscoso el magma. Y la viscosidad, por si no recuerdan bien qué es como la
facilidad para fluir de un líquido. Entonces, más viscosidad es menos fluido, ¿sí? Es más duro, es más como una bola que se va trasladando a velocidad lenta, y menos viscosidad es algo más parecido al agua. Entonces, de ese tipo de magma también va a depender la forma del volcán, los gases que va a emitir y el tipo de erupción que va a resultar. Hay, según así catalogados genéricamente, 6 tipos de volcanes. Esto está en inglés, pero no les voy poniendo fotitos. El primero son los volcanes fisurales, que es lo que está acá, esta parte, que como ven en este grafiquito y en la foto, puede ser un lugar llano completamente, pero a través de una fisura empieza a salir lava constantemente, puede parar, pero suelen emitir bastante lava, muy fluida, ¿sí? Poco viscosa, y bueno, se desparrama, digamos, por toda esa superficie, a través de las fracturas, a través de fisuras, que es como esta foto que estamos viendo acá, donde se ve una línea de donde sale una parte más fuerte y luego se va desparramando. Están los volcanes en escudo. Estos volcanes, como ven, también es una lava líquida, relativamente fluida, donde a través de erupción tras erupción se va generando este tipo que muestro acá en este dibujito. Este tipo de volcán es como más chato, pero tiene una pendiente, poca pendiente, y tiene un lugar central desde donde sale, como una chimenea, a través de la cual empieza a haber efusividad de la lava, que es distinto a este de arriba que veíamos, donde no hay un lugar central. A partir de acá la mayoría, todos, tienen una chimenea desde donde sale, un punto central desde donde se dispersa la lava y todos los productos del volcán. Luego tenemos los conos de escoria o ceniza, que son un poco más explosivos que los anteriores, pero sigue siendo una lava bastante líquida. Son erupciones pequeñas, pero pueden ser constantes, y de a poquito, si continúa en el tiempo esa actividad, se puede llegar a formar un volcán en escudo. Sí, pero son de pequeño tamaño, ¿no?, cuando empiezan. Este es el volcán Paricutín, en México, que se desarrolló en muy poco tiempo, lo vio una persona, como si fuera, no en el patio de su casa, pero en su campo. Bueno, empezó a surgir y lo vio en poco tiempo hacerse un volcán. Así que bueno, este tipo no es el que tenemos por acá, por Argentina. Estos son los típicos volcanes de la cordillera de los Andes, que son los volcanes que se llaman compuestos o estratovolcanes, que tienen la formita de volcán, así en cono, con mucha pendiente, con un lugar central que se llama cráter, esa parte superior, que puede ser pequeño o grande, eso depende de la actividad y del tiempo, y de cómo fue la historia eruptiva de este volcán. Estos volcanes empiezan a tener lavas más viscosas, ¿sí? Entonces lavas que se van es como que se va trabando a medida que asciende por el cráter, por la chimenea, se van trabando, entonces empieza a generar presión dentro del volcán, por eso se empieza a deformar muchas veces, se empieza a largar gases por distintos lugares, y finalmente genera la erupción en algún momento de su vida. Dentro de los productos no solo es lava lo que surge, sino que puede haber corrientes piroclásticas, perdón, y varios otros eventos que luego vamos a ver. Otra opción, perdón, todavía no. Ay, no me confundí. Ahí va. Domos volcánicos suelen darse cuando en un estratovolcán o volcanes compuestos que empiezan a abrirse distintas bocas desde donde sale la lava, esta lava es tan viscosa, le cuesta tanto fluir, que empieza a taponar la salida, ¿no? Entonces genera esto que señalo acá en el dibujito,
Es un taponamiento que se genera en forma de domo, por eso se llaman domos, y suelen ser erupciones muy explosivas, porque cuando libera la presión, estuvo mucho tiempo ahí intentando salir los gases, la lava, y entonces cuando sale, sale con mucha explosividad, efusividad. Y suele pasar en conos que salen adyacentes al cono principal, digamos, al cráter principal, que sería en esta foto, tenemos una chimenea imaginaria por acá, tenemos el cráter principal. Los domos se suelen formar en algún lado del flanco, de alguno de los dos flancos, de todos los flancos del volcán. Y por último tenemos los volcanes en caldera, que surgen también de los complejos volcánicos, ¿sí? Que muchas veces surgen a raíz de un domo, donde es tanta la presión que sufre la estructura, que se fisura y genera que colapse todo el edificio volcánico, como si todo esto lo pudiera cortar y cae en forma de deslizamientos, río abajo, ladera abajo. Acá, por ejemplo, lo marcan en puntitos, como que era un antiguo volcán, un estratovolcán, que cedió toda esta parte, colapsó hacia adentro y hacia las laderas. Esos son los tipos de volcanes. Fíjense que lo que más tenemos en esta zona son estos últimos tres, ¿no? En esta zona, digo, yo estoy en Córdoba, pero me refiero a donde vimos que hay volcanes en Argentina. Los tipos de volcanes tienen asociados tipos de erupciones, ¿no? Por esto que hablábamos de la lava, que es la lava y los gases que genera. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Lo que va haciendo es desde lavas menos viscosas, que es la hawaiana, las erupciones hawaianas, a lavas muy viscosas, que son las erupciones peleanas, de Pele, la diosa de los volcanes. Acá tenemos los ejemplos, y el tipo de productos es importante porque ¿qué es lo que sale de ese volcán? Normalmente en los volcanes hawaianos salen lavas muy fluidas, muy pocos gases, muy poca ceniza, y esa gran fluidez de la lava le hace recorrer muchísimos kilómetros, digamos, y de distintas formas, rápido, lento, pero muchos kilómetros de superficie. Por eso Hawái se sigue formando, digamos, sigue generando suelo, digamos, como si fuera un suelo en el mar, a través de las distintas erupciones que va teniendo a lo largo de todos los años, porque todo el tiempo está emitiendo alguno de los volcanes de Hawái, emitiendo lava. Y así seguiríamos, no vamos a detenernos en cada uno, pero lo que vamos haciendo es que a medida que va haciendo más viscosa esa lava, va teniendo mayor explosividad por esta poca capacidad de fluir de la lava. Entonces se tapona y genera explosiones. Y esas explosiones también vienen asociadas de muchos gases, de mucho vapor de agua, de muchas cenizas y plumas incandescentes, ¿no? Todo eso que sale a temperaturas muy altas. Depende del tipo de lava, pero más de 600 grados suelen tener estas erupciones. Para la cuestión del peligro, existe, o de medir, a ver dónde estoy y saber un poquito más de estos volcanes, existe un índice de explosividad volcánica que mide o que trata de ordenar esta violencia que tienen los volcanes, y que mide la cantidad de material que se emite en un volcán y la altura que alcanza la pluma o la columna eruptiva. Está en relación con los tipos de volcanes también, ¿sí? En este cuadrito lo que podemos ver son los distintos nombres. La descripción lo que dice es qué situación generaría para la población, para el ser humano, o para la naturaleza en general. Entonces tenemos las que no son explosivas, como la hawaiana, y las que son mega colosales, que
es algo a nivel planetario completamente, y bueno, puede haber una cada 10.000 años, ¿sí? No hemos vivido una todavía. Bueno, después esto queda como que pueden mirarlo particularmente. Esto es todo el material que va arrojando hacia la atmósfera, hacia el exterior del volcán, y la periodicidad de este tipo de erupción. Estas columnas eruptivas son hacia la atmósfera, ¿no? Es en vertical que estamos midiendo. Para adentrarnos más en la parte del peligro o la amenaza, ¿sí? que tiene que ver con el riesgo, que es la charla que estamos viendo en este momento, vamos a decir que peligro, como para ponernos de acuerdo en qué es el peligro, son los eventos o productos de origen volcánico que pueden tener consecuencias en las vidas, en la parte socioeconómica o ambiental, consecuencias adversas, y ese peligro depende de la severidad, en este caso depende del grado de explosividad, por ejemplo. El tiempo de retorno, como veíamos hay erupciones que suceden una vez cada 10.000 años, bueno, esa es mucho más grande que una que sucede todo el tiempo. Y la extensión, por eso hay erupciones que son problemáticas a nivel planetario y otras que son problemáticas a nivel local. Incluso en un municipio, por ejemplo, y no a nivel país. Eso depende del tipo de erupción, y por eso el peligro se mide de acuerdo a eso. Hay peligros o amenazas directas, que son las que están directamente relacionadas con los productos que emite el volcán, como las coladas de lava, las cenizas, las caídas de bombas, bloques, flujos piroclásticos, lahares y la emisión de gases. Luego vamos a ver en particular algunas de ellas. Y las indirectas, que resultan de la remoción muchas veces de las cenizas, que resultan de efectos secundarios relacionados con los productos que lanzó el volcán. Puede ser lluvia ácida, puede ser tsunamis dentro de un lago, o mismo en el mar. En este caso, pensando en Argentina, sería como si hay un deslizamiento, o sea, un movimiento de tierra que entra en una laguna y generaría un tsunami. O la permanencia de las cenizas en la atmósfera también sería un efecto secundario, cuando queda a lo largo de mucho tiempo. Luego, otro punto importante para pensar el riesgo, para analizarlo, para poder trabajar, digamos, de alguna manera con el riesgo, es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un conjunto de condiciones y procesos resultantes de factores físicos, sociales, económicos, medioambientales, que incrementan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de un peligro. Esto significa que depende de dónde esté esa comunidad, cómo esté esa comunidad en relación a este volcán, qué información tenga, cómo viven, bueno, muchas variables que tienen que ver no con el peligro en sí, sino con la gente, en particular la gente o nosotros mismos, las construcciones, con los puentes, con las salidas de escape, con toda esta cuestión relacionada a la parte antrópica. Y el ejemplo que pongo acá es una población donde, por ejemplo, hay muchos techos de chapa, es más vulnerable que una población que tiene techos de losa, es más vulnerable a la caída de cenizas, ¿no? También hay que especificar a qué es más vulnerable. En este caso sería a la caída de cenizas, porque las cenizas se acumulan, generan peso, y ese peso puede tirar abajo más fácil un techo de chapa que un techo de losa. Entonces, es otra forma de verlo, pero hay muchas variables que tener en cuenta. No es solamente, o sea, uno dice vulnerabilidad, y es una sola palabra, pero que engloba muchísimos factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizarla. Algunas de estas dimensiones o factores de los que hablaba son estos, ¿no? La dimensión física, económica, social, la educativa, la política, institucional, cultural, ambiental, ideológica. Hay muchos estudios que hablan sobre la percepción del riesgo y que tiene que ver también con la vulnerabilidad de
cómo como cada uno de nosotros separa qué pensamos frente a ese riesgo, cómo vivimos ese peligro al que estamos expuestos, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen a la vulnerabilidad de una comunidad o de un país, también de eso depende, ¿no? ¿Qué escala estoy midiendo? ¿Qué tan vulnerable es un país? ¿Qué tan vulnerable es una comunidad de 100 habitantes, de 1000? Unos puestos, un paso fronterizo. Bueno, es así muy pantallazo todo esto. Luego otro factor para tener en cuenta en el cálculo del riesgo, que hay personas que no lo usan para tener en cuenta el riesgo, pero para mí sí es importante, es la exposición, que es el conjunto de bienes a preservar que pueden ser dañados por la acción de un peligro. Esta exposición puede ser humana, económica, estructural, ecológica. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en la foto, este es el volcán Galeras en Colombia, la exposición sería todo lo que está, este es el volcán, todo lo que está expuesto a los peligros que aparecen desde el volcán, ¿no? Por los fenómenos o los procesos que tiene naturalmente el volcán. Todo eso está expuesto. Ahora, la exposición en particular, para analizarla realmente, tendríamos que ver la hora, por ejemplo, de un evento. No es lo mismo estar en una ciudad grande, en pleno mediodía, ¿sí? Por ejemplo, para la exposición de personas, hay mucha más cantidad de gente expuesta a un riesgo que pensarlo en la noche, ¿no? Hay menos cantidad de gente expuesta. Si pensamos en relación a eso, la vulnerabilidad, quizás es más vulnerable la gente, no sé, durmiendo, porque no va a estar atenta a las señales, que la gente que esté despierta en la calle, escuchando, sintiendo que algo sucede. Por eso es distinto y es importante tener muy claro qué es cada cosa y cómo poder desde ahí analizar el riesgo en general, que ahora vemos qué es el riesgo. Por ahora venimos viendo peligro, vulnerabilidad y exposición. El riesgo en sí, que está acá como si fuera una ecuación, el riesgo es el resultado de multiplicar estos factores con peligro, vulnerabilidad y exposición. Y habla de la probabilidad de esas consecuencias o esas pérdidas esperadas y el resultado de la interacción entre estas tres variables, ¿sí? O sea, el riesgo es una medida de probabilidad de suceso, de que esas consecuencias sucedan, digamos, de que ese impacto llegue a la gente, a esa gente expuesta, por ejemplo, gente que tiene determinada vulnerabilidad. ¿Esto por qué es importante? Porque sabiendo estos factores, estudiando específicamente el peligro, la vulnerabilidad y la exposición, puedo manejar el riesgo, ¿no? Puedo reducir, quizás, en el mejor de los casos, nunca cero, pero sí reducir un poco el riesgo, o mucho, de acuerdo a qué medida estoy tomando. En esta parte lo que quería aclararles es justamente esto, que riesgo cero no existe en ningún sentido, porque se dice como que es inherente a los sistemas sociales. O sea, por estar siendo parte de una comunidad, estamos expuestos a peligros distintos todo el tiempo. Entonces, y somos vulnerables a esos peligros de distintas formas todo el tiempo. Entonces, nunca va a haber riesgo cero, tampoco respecto a los volcanes en particular. Esto lo digo así genérico porque funciona para cualquier tipo de riesgo, ya sea inundaciones, terremotos, tsunamis o caída de meteoritos, lo que sea. A ver, voy a verlo ahora. Bueno,
empiezo a acelerar. Bueno, esto es un gráfico muy reducido de qué es lo que va sucediendo durante una erupción, o puntos que van pasando durante una erupción. Este sería un estratovolcán, por lo que vimos, ¿no? Con esta forma, con pendientes bien pronunciadas, formita de volcán típico. Entonces lo primero que va a pasar es que sale una columna, muchas veces de vapor, cenizas, rocas, lava, todo junto. Esa salida es en forma de chorro, de ahí empiezan a caer las bombas. Bombas son rocas que caen, ¿no? Se llaman bombas por el tamaño. Luego esta columna asciende por la presión que tenía y adquiere velocidad al salir en la superficie y sube de acuerdo al tipo de volcán y al tipo de erupción que hubo a distintos puntos de la atmósfera. Cuando son muy grandes llegan a ciertos lugares donde la dirección del viento los lleva, puede dar la vuelta a todo el planeta o puede ser en las cercanías. Eso depende del tipo de erupción. Entonces se da esa dispersión de la pluma volcánica, y en esta dispersión van cayendo las cenizas que obviamente cuanto más cerca del volcán me encuentre, más grandes van a ser los tamaños, que quizá no es ceniza, sino la pili, es otro nombre que se le da, porque es un tamaño mayor. Pero es importante entender que, primero, que lo que sale de los volcanes no es humo, sino que es roca fundida, que se llama ceniza, no porque sea igual que la ceniza de un fuego, porque es roca. Pero bueno, es una nomenclatura respecto del tamaño que adquiere esa roca. Por eso se llama ceniza. Pero no tiene nada que ver con la de los incendios, por eso no es humo. Y por eso, bueno, el peligro de las cenizas, ¿no? Uno está, si está cerca, está aspirando roca fundida, vidrio muchas veces. La composición es tipo vítrea, se da en forma de astillas, y eso ingresa en las vías respiratorias de cualquier ser viviente, y bueno, es bastante mortal, depende qué grado de ingesta, digamos, hay, y de qué tan cerca y de qué tan caliente esté esa ceniza, bueno, muchos factores. Y acá lo que se quiere representar en el punto 8 es el colapso de esta columna que asciende, de repente, por gravedad mismo, cae hacia las laderas de las montañas, o de los volcanes, perdón. Que bueno, ahora veremos qué significa eso. Uno de los peligros que no me extendí mucho, que no está acá, son los gases volcánicos. Es un peligro que tiene más que ver con la cercanía al volcán, cercanía directa. Pero todos los volcanes emiten gases si están en actividad, muchas veces casi todo el tiempo. Puede ser que sea una actividad normal y no necesariamente esté por hacer erupción. Cuando uno se acerca a las calderas, o sea, la parte superior, muchas veces hay lagos, y esos lagos emiten vapor con gases, distintos tipos de gases, dióxido de azufre, dióxido de carbono y más. En este caso voy a explayarme un poquito más en la lluvia de cenizas, que es como lo que más afecta normalmente en nuestro país, por la cercanía de las poblaciones a los volcanes. No significa que no haya poblaciones cercanas a algunos volcanes, pero en general es más fácil que nos afecte a la mayor parte de las cenizas, que bueno, por eso lo pongo acá. Es importante ver esto de la lejanía, cuanto más cerca estoy, más grandes los bloques que caen desde rocas incandescentes, toda esa gran temperatura, hasta cenizas de tamaño muy microscópico, cuando ya nos vamos mucho más lejos. ¿En qué afecta la ceniza? Porque uno parece como que no es tan grave, pero bueno, obviamente las personas que han vivido una erupción en las cercanías saben perfectamente cuáles son esos problemas, pero puede haber problemas en la provisión de agua, si es que tenemos el agua, si nos abastecemos de un lago o de algún lugar que esté abierto. Esos lagos se suelen encubrir porque además
Lo que tiene la roca fundida, que es la ceniza, o la pili, es que, como es la piedra pómez, que conocerán, es muy liviana, entonces flota. Entonces los lagos o cualquier cuerpo de agua queda completamente cubierto fácilmente. Así que eso es un gran problema. Después problemas en las redes viales, tráfico aéreo, en las pasturas, que es lo que come el mismo ganado si lo respira, nosotros los seres humanos al respirar, y en las zonas urbanas se pueden interrumpir los drenajes artificiales y naturales, puede provocar el colapso de los techos, que es el ejemplo que había dado antes, por el colapso de la carga, y puede haber problemas con las redes, con el suministro eléctrico, bueno, como muchos problemas, además de la constante oscuridad que suele producirse cuando hay una erupción, ¿no? Si uno está cerca, se llena de ceniza todo el cielo y se genera una constante oscuridad que incluso complica un poco más toda la situación. Además de generar pánico, reacciones de todo tipo. Bueno, en este punto yo creo que esta presentación se las voy a dejar. Acá les puse un link a un video que no lo vamos a ver ahora porque si no se va a hacer muy largo. Pero es un video cortito donde hay ejemplos de lluvias de cenizas, habla algunas personas, son creo que 3 minutos. Así que proseguimos. Luego están los otros productos que salen del volcán, son los flujos de lava. Ahí, como vimos, de acuerdo a la composición de la lava, va a ser lava más fluida, como esto, que se genera como un río, que fluye y fluye y fluye. O de esta forma, que no se aprecia mucho, que le cuesta un poco más fluir, entonces va como bloques, como bochas que se van avanzando de a poco, mucho más lento que como avanza este tipo de lava. En nuestra zona, en la zona argentina, en cualquiera de nuestros volcanes, es más difícil que haya peligro, que haya riesgo, digamos. Peligro de flujo de lava existe. Ahora, el riesgo no es tan alto porque las poblaciones son bastante lejanas. Entonces, bueno, es menor el riesgo que tenemos con el tema de las lavas. Este es el volcán Villarrica, en Chile, que está a la altura más o menos del Lanín, por esa zona, un poco más al sur, me parece. Que bueno, ahí se ven algunos flujos de lava, hay poblaciones cercanas, pero no llegó a tanta distancia. Y no es el peligro más importante. Luego están las corrientes o flujos piroclásticos. En este, sí, voy a ver si puedo poner el videíto. Es cortito también. A ver si lo escuchan.
Muy bien, bueno. Es importante este punto. Bueno, es que son calientes, viajan a muchísima velocidad y se extienden ladera abajo de ese volcán. Entonces, por eso dice, no es que tengo que ir arriba, no hay dónde ir. Simplemente no estar ahí. Otro punto importante en los volcanes en la zona argentina, Chile, son los lagares y avalanchas. Estos lagares son flujos de escombros y de ceniza y de todo lo que fue saliendo en el volcán, que normalmente se encausa, ¿sí? Y suelen tener mucho líquido. Estos se suelen formar, por ejemplo, cuando el casquete, o la parte superior de un volcán, se derrite, porque muchas veces tienen nieve, se derrite el glaciar o la nieve, y se suma a la parte de cenizas y de rocas y de todo lo que erupcionó en esa erupción y en las anteriores, y se desliza río abajo. Estos sí van encauzados en los ríos, y bueno, también se pueden provocar por el colapso del flanco del volcán. Hay varias formas, suelen ser comunes en volcanes con elevadas pendientes, por eso yo les digo que en Argentina es muy alto el riesgo en lagares y flujos piroclásticos. Bueno, hay otro videíto que después podrán ver. Muy bien. Entonces, para resumir estos puntos, lo que se hace con el peligro volcánico, y por qué es importante, y por qué puse énfasis ahí primero, bueno, porque si uno no conoce a qué está expuesto, difícilmente pueda protegerse o tomar alguna medida respecto de ese punto. Entonces, lo que se hace es, a través de los servicios geológicos, es construir mapas de peligros volcánicos. Y estas son las metodologías que se utilizan, donde lo principal es entender el funcionamiento y la vida eruptiva de ese volcán a través del registro geológico, no solo la última, sino todas las que hubo, o todo lo que podamos saber, a través de mediciones directas o mediciones indirectas a través de geofísica, donde podemos ver qué hay un poco más en el interior de ese volcán. Y bueno, análisis de factores desencadenantes, disparadores, por ejemplo, terremotos muy grandes, ¿sí? que suceden por estar en el límite de placas, como veíamos antes, pueden desencadenar después, años después, alguna erupción. Entonces, lo que se hace es generar un mapa donde espacialmente uno vea, en esta zona hay peligro, mucho peligro o poco peligro de qué, respecto a lagares, flujo piroclástico, cenizas, ¿sí? Este es como el esquema de más o menos cómo se van haciendo. Es muy importante últimamente, obviamente hace varios años, pero en los últimos años, las imágenes satelitales, porque dieron mucha información, incluso de la deformación de los volcanes, del edificio volcánico que se deforma por la presión que generan los gases. Así que bueno, esa es una de las cosas importantes, digamos, las imágenes satelitales, generando a través de los servicios geológicos los mapas. Como resumen de qué sucede en Argentina, tenemos 120 volcanes activos entre Argentina y Chile, en el límite. Estrictamente en Argentina, dentro del límite geográfico, existen 38 volcanes activos, ¿no? Que no es solo volcanes, sino activos en particular. El Servicio Geológico Argentino realizó un ranking de volcanes activos, de peligrosidad de esos volcanes, y lo fue poniendo en orden. Yo después se los voy a mostrar, pero quería mostrarles que en la parte, estos volcanes son algunos de los que están, muchos están en el límite, justamente en el límite, hay parte argentina y parte chilena, y acá se ve el nivel de riesgo alto, muy alto,
moderado en naranja, bajo en amarillo. El riesgo se midió como, teniendo en cuenta la peligrosidad de ese volcán, respecto de todos los peligros, y respecto de la vulnerabilidad de las comunidades, de las instalaciones y de muchos factores. Se hizo un resumen donde después cada localidad o comunidad en particular tiene que ampliar eso, ampliar la escala, o hacer como un zoom para poder ver a qué está expuesta la comunidad en particular. Estos son los volcanes del norte argentino. Luego tenemos la zona patagónica, norpatagónica, donde están los principales volcanes más activos de Argentina. Tenemos algunos con niveles muy altos, como Laguna del Maule, Copahue, Lanín. Lanín es alto. Estas son las ubicaciones más o menos donde están. Y estos son los últimos que faltan. Ahí, ya les digo, 38, cada uno podrá hacer foco en el que le interese. En esta diapositiva dejé un link a donde está la ubicación específica y donde uno puede hacer zoom y ver cuál es, dónde está específicamente. Y este es el link al archivo entero, que es un PDF donde está este archivo con el ranking entero. Y en este sector van describiendo cada volcancito y el orden en el que los pusieron en el ranking. En este punto se ve todos los volcanes de los últimos años que han hecho erupciones históricas, y de las últimas, de las conocidas, ¿cuáles son? Estas son las plumas de cenizas que se generaron, ¿no? El registro que quedó de esas plumas de cenizas. Este es el volcán Lascar en el 2000, 1936, 1935, y vamos viendo 1952 el volcán Quizapu, 1932, perdón. Ven que van ocupando distintas áreas. Estas áreas obviamente van a estar más afectadas por rocas más grandes, por caídas de ceniza mucho más importantes. Cuanto más lejos me voy, más fino es ese depósito que se genera. Entonces, por eso es uno de los principales peligros en Argentina, la exposición de Argentina hacia los peligros a las cenizas, porque, como ven, todo el país está expuesto, porque los vientos predominantes de nuestro país vienen del oeste, de oeste hacia el este. Entonces traen todas las cenizas, incluso aunque no haya habido una erupción en Argentina, sino en Chile, también estamos expuestos a ese peligro. Y acá pongo algunas fotitos sobre estas erupciones pasadas. Esto es un registro histórico de gente sacando cenizas. Este es el volcán Hudson, algunos recordarán, en 1991 hizo erupción. Y esto es viejo, porque ya van 30 años. Es importante ver, en la zona de los antiguos, estuvieron 4 años para sacar las cenizas, ¿sí? Para que pueda estar el pueblo completamente sin cenizas. Hubo muchos problemas con el ganado, ¿sí? Con el alimento del ganado, con el abastecimiento de agua, bueno, todos los problemas que trae el peligro de la ceniza. El volcán Chaitén, en 2008, este volcán está ubicado en Chile, completamente en Chile, generó mucha lluvia de ceniza del lado argentino, pero esta es una foto de un lahar, ¿sí? Este es uno de los depósitos que deja el lahar, que es como una especie de concreto que se genera entre la ceniza y el agua, y que genera un nuevo suelo, un nuevo nivel de suelo. Entonces uno pisa ahí, se puede hundir, lo cual es peligroso pisarlo al principio, pero después de años uno va y ese es el nuevo nivel del suelo que queda en la zona. Luego está el volcán Puyehue, Cordón Caulle, en 2011 hizo erupción. Estas son las últimas erupciones que recordarán, que aparecía ceniza en el país, y alarma, y alerta. Esta es una imagen muy fantástica de esa erupción. Y esta es el área de dispersión de esas cenizas, que llega al centro norte del país,
Estas son algunas imágenes de Villa Langostura, de Villa Traful, donde se ve, este es el lago, lleno completamente de ceniza. Luego está el volcán Calbuco, que hizo erupción en 2015, perdón. También estas son imágenes de los momentos principales. Esta es la columna eruptiva, donde se observa la ceniza mezclada con gases, y donde se ve que llega a un punto donde el viento comienza a dispersarlo. Perdón, va para atrás. Estos son algunos de los impactos de la erupción, cerquita, en la zona de Chaitén, donde este es el colapso del techo por la ceniza. Estas son distintas capas de ceniza que quedaron en el registro, o sea, que quedaron ahí en el suelo, que después va alguien y los estudia justamente para ver cuál es la composición, qué edad, bueno, muchas cosas que se pueden ver a través del estudio de estos depósitos. Por eso está el corte microscópico de esa ceniza. Después tenemos acá un depósito de una nube piroclástica. Esta escala es de 1 metro, esto que se ve acá es como 1 metro, y el depósito en sí tiene 6 metros. Es decir, que todo eso, esto queda una vez que sucedió, empieza a decantar, se estanca y se queda. Así que imagínense lo que fue esa erupción, esa nube piroclástica. Y este es otro depósito de la AR, donde ven que el suelo se eleva, un nuevo nivel, está ahí, no se puede sacar eso, queda así. Calbuco 2015 tuvo muchos impactos también en Argentina, en la zona de Villa Langostura, San Martín de los Andes. Y bueno, pasamos a ver qué es la gestión del riesgo, como para pensar un poquito más en el riesgo en general. Cuando hablamos de gestión, estamos pensando en un proceso muy complejo que tiene que ver con el planeamiento, con la aplicación de políticas, estrategias, instrumentos, medidas que impidan o que traten de impedir, reducir, prever y controlar los efectos de los peligros en la población, o sea, en la vulnerabilidad, digamos, la acción en la vulnerabilidad, acciones que reduzcan los riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación y atención de la emergencia. Eso se refiere con la gestión del riesgo. Esto es un resumen de Naciones Unidas, si no lo vamos a detener en esto, pero viene hace muchos años trabajándose en Naciones Unidas para la gestión del riesgo de desastres. Ahora mismo estamos dentro de lo que se llama Marco de Sendai, que llega hasta 2030, y este Marco de Sendai tiene 4 prioridades de acción, donde estas son los puntos clave, que es la comprensión, es el estudio de la vulnerabilidad, del peligro, de la exposición. Otro punto importante es la gobernanza, es decir, las decisiones políticas que se toman alrededor de esta comprensión que hubo. Hay que tomar decisiones políticas. Luego, la inversión, que también tiene que ver con lo mismo, pero hacia dónde van esas inversiones. Y el cuarto es muy importante, todos son importantes, pero es muy importante porque este es uno de los puntos que cambió a lo largo de los años, que es poder rehabilitar, una vez que sucede un hecho, y sucedió una catástrofe o un desastre, poder rehabilitar y reconstruir de una manera mejor, teniendo en cuenta este primer punto, que es comprender. Si yo vuelvo a construir lo mismo en el mismo lugar, vuelvo a generar el riesgo, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, a través de la gestión del riesgo de desastres, lo que se hace es cambiar la visión, ¿no?, de la gestión, del trabajo en el riesgo, y que tiene que ver con la gestión de la crisis, es decir, trabajar solamente accionando una vez que suceden los hechos, o trabajar en la reducción del riesgo de desastres, que implica, o que enfatiza en la prevención, que tiene que ver con la educación, con la mitigación. ¿Qué podemos hacer para influir en la comprensión de estos fenómenos y la aplicación en las políticas públicas? Se pueden normalmente, o
digamos, como scout, como formadores de niños y adolescentes y hombres y mujeres, proyectos participativos de escala local, regional, tener idea de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel local en particular, dónde estoy, dónde voy de campamento, dónde, no sé, dónde genero mis actividades. Estos proyectos es importante que tengan la mirada de los lugareños, de la gente que vive en el lugar, que ocupa el territorio, de la historia y de la cultura de esos lugares. Es importante que tengan que ver con los municipios, que haya expertos o alguien que sepa en el tema. Se puede trabajar con organizaciones barriales, universidades, centros educativos formales y no formales. Ahí entraría la parte de Scout. ¿Y qué más? Es una pregunta para abrir, porque bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer pensando en comprender estos fenómenos naturales. ¿Qué se está haciendo hoy en Argentina? En Argentina se creó en 2016 el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, que integra y articula las acciones de todos los organismos para la reducción de riesgo y manejo y recuperación de la crisis. Esto se creó a través de una ley, la ley 27.287, y tiene varios objetivos, pero lo importante es que se instrumenta la coordinación a nivel nacional para disminuir el impacto de un evento adverso, es decir, pensando en la prevención. ¿Sí? Acá dice implementar acciones preventivas, respuesta inmediata, alistando y expandiendo las capacidades de la protección civil del Estado municipal como primera instancia de reacción, provincial y nacional. Es decir, que empezamos desde lo local y luego vamos hacia lo nacional. Esa es la idea de la gestión también del riesgo de desastres. Y en particular, respecto del riesgo volcánico, lo que SINAGIR, este Sistema Nacional para Gestión Integral de Riesgo, y la Protección Civil, se creó en este último tiempo el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Esto se crea a través del monitoreo volcánico constante. Normalmente antes lo que sucedía es que dependíamos del Servicio Geológico y Minero chileno. Entonces, bueno, todo depende y ellos pasaban informes, pero los informes pasaban directamente ya procesados. Entonces no había nada que se pueda hacer desde acá. Ya te pasaban directamente, bueno, alerta amarillo, alerta rojo, naranja, verde, lo que sea. Entonces se dependía completamente de las observaciones, los monitoreos del lado chileno, que tampoco tenían tanto en cuenta el lado argentino, ni tenían mapas de peligrosidad del lado argentino. Bueno, entonces es un avance muy importante. ¿Qué se hace al monitorear? Se hacen observaciones directas de las manifestaciones del volcán, como emisión de gases, lava, fumarolas, fuentes termales, sismos. Bueno, perdón, esas son las directas, y las indirectas son a través de instrumentación, que serían los sismos, ver si hay movimiento de fluidos y demás, acuíferos. En Argentina, este es lo que se está tomando en cuenta ahora, que se realizó a través del Observatorio Volcánico. Son los distintos niveles de alerta volcánica, donde verde obviamente es lo más tranquilo, el volcán está en una actividad tranquila, y alerta roja ya es una erupción mayor, inminente o en curso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que no, por más monitoreado que esté un volcán, no siempre se puede alertar sobre su erupción. A veces no hay nada que hacer y surge. En estos niveles lo que se aclara es la situación, qué es lo que está pasando, por qué está en este nivel verde, amarillo, naranja o rojo, cuál es el escenario posible de que puede suceder en el corto tiempo, y las recomendaciones hacia la población. ¿Sí? Es importante tener en cuenta, si estamos cerca de un lugar volcánico, tener en cuenta este nivel de alerta, porque es cuando me dicen qué hacer, bueno, yo ya tendría que saber de acuerdo a las recomendaciones. Y luego acá les dejo, podemos ver uno, este es el link
a la página del observatorio. Este es el volcán Copahue, que es el volcán primero en el ranking de peligrosidad, porque tiene una población muy cercana y además tiene población relacionada con el turismo, ¿sí? Tanto en invierno como en verano, pero tiene incluso en el volcán un centro de esquí. Entonces es importante por eso, no solo por eso, sino por los peligros a los que está expuesta esa gente. Es el número 1 en el ranking. Esta es la página donde uno entra, ve el volcán, dónde está ubicado, cuáles son las poblaciones cercanas, el tipo de volcán, estratovolcán, el ranking y las últimas erupciones que hubo. El mapa de ubicación, una descripción de ese volcán, el nivel de alerta, en este caso está en verde, pero esto puede cambiar en cualquier momento, los reportes de la actividad y las cámaras donde se observa qué es lo que está sucediendo constantemente. Esta es una de las formas de monitorear el volcán. Muy bien. ¿Dónde estoy? Para ir finalizando, se los dejo, puse solamente los 5 primeros, estos son los en el ranking, Copahue primero, Planchón Peteroa, que está en Mendoza, es el segundo volcán más riesgoso de Argentina, tercero Laguna del Maule, en cuarto lugar el Tupungatito, y en quinto lugar el volcán Lanín, que hace mucho tiempo que no tiene actividad, pero tiene un casquete, este es el Lanín, un casquete de hielo, por lo cual puede generar flujos piroclásticos tranquilamente. Así que estos son los links, pero bueno, en la página están hay más volcanes para... Ay, perdón, no lo puse. Y para finalizar, bueno, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta en Argentina actualmente, pero sobre todo a futuro? Es tener una visión integral del riesgo de desastres, es saber que los desastres no son naturales porque tienen que ver con la generación de vulnerabilidad y la exposición. Lo natural es que el volcán haga su actividad, tenga su actividad, la que sea. Entonces nosotros tenemos que ahí amoldarnos. Poner el acento en los estudios de relación de las condiciones y reproducción de esa vulnerabilidad y la exposición. Como decía, si volvemos a construir en un lugar, en el mismo lugar, y de la misma forma, estamos reconstruyendo esa vulnerabilidad y exposición. Esto es muy importante, que los riesgos son socialmente construidos por la interacción entre nosotros, y la naturaleza, digamos, nosotros también somos parte de la naturaleza, pero visto como el volcán, por ejemplo. Algo a futuro es que de a poco se va generando, es que los expertos interactúen de forma interdisciplinar y de forma internacional entre Servicio Geológico chileno y argentino, que está sucediendo, pero que tiene que seguir afianzándose. Otro punto importante es hacia el futuro, digamos, el conocimiento y generación y a la aplicación de la normativa del uso del territorio, es decir, del ordenamiento territorial, donde sí se puede construir, donde no, cómo y demás. Otro factor importante es la educación, conocer el entorno en cuanto a sus amenazas, vulnerabilidad, exposición, medidas de mitigación no estructurales que tienen que ver con no hacer obras, sino pensar en educar. La educación es una medida de mitigación no estructural. Y algo muy importante es mantener a largo plazo las políticas relacionadas con la reducción de riesgo de desastres, que no sea que vaya cambiando a medida que cambia el intendente o quien sea que esté a cargo, sino que haya cuestiones profundas y que se sostengan en el tiempo. Por último, es ampliar el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, ya que está concentrado en la zona patagónica por el momento. Luego tendrá que extenderse a la zona norte del país.
Bueno, muchas gracias. Y espero que, a ver. Acá estamos. Bueno, se extendió un poco, pero... Bueno, no sé si alguien... Es mucha información, muy rápido, pero bueno. Consulta, Miriam. Sí. Estuve leyendo y me llegó información de que en estos días se incorporó un nuevo, o sea, se sumó a la red un nuevo sistema en la laguna Mablé para Sí. la detención primaria o temprana del movimiento volcánico. ¿Eso está conectado a la red nacional o es algo de la provincia? No, sí, es a nivel nacional. La provincia también está involucrada la provincia y algunos grupos de investigación, también el Servicio Geológico chileno, o sea, es una cuestión en conjunto. No hay algo provincial y algo nacional. El observatorio incluso va a estar en Neuquén, está instalado en Neuquén, que es como el sector más cercano, o sea, la capital más cercana. Y así que sí, eso es parte del observatorio, que tiene que ver con Nación, la provincia, y Protección Civil, Chile, todo. Sí, es que si no es en conjunto es muy difícil, porque si se manejan aislados, no tiene sentido, digamos, como que es información que puede servir, digamos, pero es lo que se estuvo tratando de hacer hace años, que se viene formando el observatorio, ahora está como afianzándose. Incluso tienen una página donde uno puede observar, pero viene tratando de funcionar hace años. Sí, eso lo sabía. Sí, eso estaba al tanto más o menos de cómo funciona y todo eso. Pero bueno, no, iba a consultarte eso nada más, si lo que no me quedaba claro es si estaba conectado a la red nacional o no. Bueno, me lo ampliaste, me lo contestaste, así que gracias. Ahora, en este tiempo, o sea, los volcanes no avisan cuando van a hacer erupción o no, pero en este tiempo, ¿tenemos algo que pueda indicarnos que está tranquilo o en cualquier momento erupciona? Bueno, primero depende de cada volcán, ¿no? Porque hay volcanes que son constantemente como que llaman la atención de alguna manera y otros que no. Pero hay indicios, es como decía, es una probabilidad, ¿no? El riesgo es una probabilidad de que algo ocurra y que afecte a determinado sector, personas y eso. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia existe siempre, pero uno está con el monitoreo, lo que hace es bajar esa incertidumbre. La baja, pero siempre hay incertidumbre. Los volcanes, cuando están monitoreados, muchas veces generan buenas alertas, se generan buenas alertas, digamos, porque, digamos, cuando empieza a ascender los gases, normalmente generan sismos dentro del volcán, no los grandes que estamos acostumbrados, sino pequeños sismos en la zona, que eso se van registrando, por ejemplo, también la salida de gases. Entonces, cuando uno está monitoreando, alguna señal normalmente dan. Estás como un poco más a salvo. Lo que no hay que creer es esto de que es infalible, porque no se sabe. Simplemente son como medidas de prevención.
vamos a mirarlo, si se deforma mucho, sabemos que, bueno, algo está pasando, hay movimiento de gases. Si hay muchos sismos, esos sismos pueden ser profundos o más superficiales. Si son profundos, sé que, bueno, puede faltar un poco más. Si son superficiales, es que hay ascenso del magma. Entonces, son indicios que me van diciendo. Sin embargo, puede pasar que ha pasado, como el Calbuco, que está monitoreado hace años por el Servicio Geológico Chileno, y de repente hizo erupción. Qué sé yo, es No como la avisan mucho. naturaleza misma. Pero bueno, no hay que tenerlo como que no avisan nunca, sino que es parte de la probabilidad, ¿no? Como que esto que es probabilidad, como un juego que va ahí con que puede pasar en cualquier momento. Si vigilo, tengo más chances de que no pase repentinamente. Pero bueno, ahí estamos. Es como aceptar, tenemos que aceptar la incertidumbre de la vida. Sí, es convivir con ellos plenamente. Claro. Pero bueno, no es que lo hacen por amor al arte, monitorear, sino que funciona, sirve, y ha habido muchas alertas tempranas donde se salvaron vidas por avisar, simplemente por avisar, y no solo eso, sino tener buenos planes de emergencia, de contingencia, de evacuación, tener simulacros, ¿no? No es solamente conocer el volcán. No solamente a ver, cuando hacemos simulacros no es para salir en la foto, sino es para ver los errores que tenemos que ir corrigiendo. O sea, como en Mendoza, Claro. cuanto a la zona cordillerana, o mismo el norte, hacen los simulacros para las escuelas cuando tienen terremoto, lo mismo hay que hacer con los volcanes o en las zonas de la zona de la Patagonia. Vamos a hablar principalmente de la Patagonia, que es donde normalmente hacen erupción. También tendría que estar en el plan de emergencia. Nosotros que vamos mucho a acampar en toda esa zona, cuando vamos al municipio o el director de zona nuestro, o nuestra autoridad en la zona, tendría que saber si, mira, si suena esto, pasa esto, tendrías que tomarte el olivo, hablando en criollo. Pero Tal cual, sí, normalmente, saber por dónde. claro, Y bueno, normalmente teniendo conocimiento sobre el el plan. observatorio, como que uno también puede mirar, dice, bueno, por lo menos está en Sí, alerta sí, verde sí. y no en rojo o, No, o eso naranja. sí, pero más allá de que uno pueda, a ver, uno a veces peca de la profesión y se lleva el servicio meteorológico móvil, se lleva la radio, a escuchar la radio de la Claro. zona. Hay un montón de cosas que uno puede hacer previo o durante el campamento. Pero si vos vas, yo voy a Neuquén de campamento y está por salir algún, ¿cómo se llama? El volcán puede tomar erupción en algún momento, el director de zona tendría que decir, che, miren, fíjense, o el asistente de emergencia nuestra de la zona, miren que está este plan, si ustedes escuchan esto, tómense en el olivo para algún lado, o llamen que lo vamos a buscar. O sea, esas cosas tenemos que prever nosotros como scout que vamos a esos lugares, que el de Córdoba o Buenos Aires, o no sé, Santa Cruz, no está acostumbrado a eso. Claro. De todas formas, como SCAO o como dirigentes, esta cuestión del riesgo, como les decía, en este caso era riesgo volcánico, por eso lo Sí, llevé, digamos, exclusivamente, pero lo mismo, bueno, cuando venimos a Córdoba, bueno, vienen a Córdoba, con los arroyos, los con ríos. con los arroyos, digamos que ahí no quizás hay ciertas cosas más tranquilas, pero hay ciertos planes de contingencia para otros riesgos, Sí. además del volcánico, ¿no? Como tener en cuenta esas cositas. Y también algo que está bueno, me parece a mí, como aportar desde formadores, como formadores, es a entender un poquito más la naturaleza, ¿no? Cómo funciona, por ejemplo, el río, el volcán, el mar, lo que sea, y no pensar que está en contra o que es una amenaza, pero porque nosotros estamos ahí
Y entonces como tratar de entender un poco más la naturaleza genera un poco menos de vulnerabilidad, digamos, porque puedo exponerme menos, sé para dónde correr, o sé qué hacer en determinado momento, con quién hablar. Es como... Y además le damos a los niños, a adolescentes, hombres, mujeres, a quien sea, a nosotros mismos, idea de esto del riesgo, ¿no? De la gestión del riesgo, de incluso cuando votamos pensar en qué se está haciendo respecto a la gestión del riesgo en esta cuestión, no sé, en el municipio. Porque cada uno, bueno, después lo ve en lo local, ¿no? En su propio... Y yo no vivo en donde hay un volcán, pero vivo donde hay inundaciones, donde hay determinado riesgo, entonces pensarlo, como llevarlo a ese lado, a pensarlo en la gestión, ¿no? Como en el riesgo, como algo que nosotros mismos generamos. Sí, sí, sí. Me parece que está bueno, digamos, darle esa vuelta. Te entiendo. Miriam, hay dos cositas, si me permitís. Sí. Primero, un aviso, acabo de publicar el link de la asistencia, si lo pueden ir llenando en paralelo, ahí son un par de datos simplísimos, rápidos, así que no hay problema. Lo segundo, bueno, atento un poco al horario ahí para no diferirlo mucho más, salvo que lógicamente haya alguna pregunta en particular que alguno quiera hacer sin ningún problema. Y después lo tercero, bueno, un breve comentario respecto que particularmente desde el área nuestra, dentro de la asociación, dentro de SCAU Argentina, es una asociación civil que tiene una cobertura nacional, estamos cerca de los 900 y pico de grupos de scouts distribuidos aleatoriamente en todo el territorio nacional, y dentro de nuestra estructura tenemos más de 50.000 asociados en todo el país, donde gran parte de esos socios son menores, ¿sí? Son chicos de 5 a 21 años, pero bueno, menores de 18. Y desde nuestra área en particular, no solo pensamos en la asistencia y el soporte para estos grupos de SCAU, estas instituciones de base, que están en distintas realidades y contextos del país, donde la diversidad de los posibles riesgos locales es muy variada a lo largo de toda la extensión del país, sino que también tiene que ver con trabajar fundamentalmente, y esta era la nueva propuesta que yo hablaba al inicio, fundamentalmente desde la prevención y la mitigación. Esta cuestión de mentalidad y pensamiento proactivo y no tanto reactivo, esperar que suceda para dar respuesta. Seguramente la respuesta la vamos a tener que dar porque la probabilidad de ocurrencia en algunos lugares respecto a la temática de hoy de vulcanología es alta en determinados lugares. Pero este contexto que bien decías vos de la gestión de riesgos tiene que ver con estar lo mejor preparados posible para trabajar en esto de la prevención y mitigación con capacitación, después de esta misma instancia, que ser quienes estamos presentes, incluso entes multiplicadores un poco de esta mirada, de este conocimiento, la preparación de planes locales, que esos planes estén protocolizados con nombre y apellido, con funciones, con responsabilidades. Y los grupos de SCAU, en ese contexto, tenemos un desafío grande por delante, porque cuando termina ocurriendo algo y salimos todos a querer dar una mano, no es lo mismo dar una mano estando bien preparados para darla, que simplemente el voluntarismo, y hago esta distinción con el voluntariado organizado, el mero voluntarismo de querer ayudar, ¿no? Entonces, yo también de alguna manera, no solo que buscamos desde el área propiciar este tipo de instancias, sino que también los instamos a todos a darle continuidad. Esto es un proceso, no es una gimnasia, es un ejercicio que hay que ir aplicando y desarrollando cada uno del lugar que le toca, lógicamente, para poder avanzar. Yo, si te parece, y el resto, no sé si le queda alguna pregunta puntual ahí, yo buscaría ver si quedó algo más en el tintero, ahí Miriam, como me dice, cerrando por el horario, y bueno, agradeciéndote desde ya, por supuesto. Bueno, no, por mi parte, agradecer. No sé si alguien tiene alguna consulta más, pero
también quedo a disposición por cualquier consulta, no sé, lo que sea externo. Dejo la presentación como para que tengan los links. Hay una bibliografía y hay miles de textos para leer, pero bueno, creo que con eso fue muy genérico. Miriam, ahí si te Así que gracias. parece, no, por favor, ahí si te parece, si me pasa la presentación, cuando yo les envíe por correo el certificado de participación, le adjuntamos la presentación. Dale, me parece que sí, está bueno. Así les queda la Buenísimo. información. Bueno, gente, desde ya, gracias a todos, en particular a Miriam, que se ha involucrado en este universo de los Scouts. Venía muy bien recomendada ahí por Iván Petrinovic, ahí tenemos un lazo de hace unos años, y me referenció con vos respecto a esto del conocimiento del riesgo de la vulcanología. Así que la verdad que la charla ha sido muy entretenida. Por ahí siempre comento lo mismo, pido perdón por la asistencia, siempre se anota más gente de la que termina asistiendo, pero de todos modos espero que haya sido altamente útil para todos los participantes. Yo te agradezco y bueno, en a futuro, a mediano plazo podemos generar alguna otra instancia, también estaremos molestando seguramente. Bueno, acá estaré disponible. Gracias. Bueno, gente, muy amable a todos por participar. Le agradezco ahí, un aplauso ahí para Miriam, el agradecimiento. Y bueno, seguimos en contacto, seguramente quedan un par de charlas más antes que se nos cierre el año, que ya queda poco, y nos estaremos viendo por este mismo medio. Muchas gracias a todos, muy amable. Saludos.